Antes que caiga el sol, hay una luz y esa luz es Jesucristo. Bienvenido a este su programa, nacido en lo más profundo del corazón de Dios. Daniel capítulo 6, verso 3, 4 y 5 declara y dice: leemos la palabra en la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Diga conmigo, reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca más encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Vamos a orar al Padre para que Él nos guíe en esta noche, que su palabra sea manifestada en este lugar, no tan solamente a nuestros oídos, sino a nuestro corazón. Es que hay palabras que solamente llegan a los oídos y esas son las palabras naturales, pero hay palabras que dice el mejor libro, que llega aún a los tuétanos y traspasa corazones, traspasa al interior, y esa es la palabra del Señor. Padre, te ponemos tu palabra en esta noche aquí en el Ministerio Centro de Activación Espiritual CAE, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea revelada su palabra en esta noche, Señor, y podamos irnos diferente a como venimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le decimos amén y amén. Gloria al Rey, santo, santo, santo. Así que quiero ir de menos a más, como casi siempre lo digo. Y comencé con un verso. Que habla de Daniel en el foso de los leones. Puede tomar asiento. Y es algo tan interesante que pasa hasta el día de hoy. La palabra del Señor dice que Daniel era un hombre distinguido en el reino. Era un exiliado, venía pues del exilio. Pero la palabra declara que Daniel era el único de todos, se puede decir, astrólogos, magos, que tenía al Dios de Israel, al Dios vivo. Y fue el único que pudo, en este caso, revelar un sueño, revelar en la vida a alguien. Y me impacta muchísimo que iban a matar a los magos, a los astrólogos, a los hechiceros de ese tiempo, en versículos anteriores. Y Daniel le dice al rey Arioc, que en ese entonces era rey, le dice: rey, por favor, no los mates. No mates ni a los magos, ni a los hechiceros, ni a nadie de ellos. Yo voy a discernir el sueño. Espera un momento, voy a consultar al Dios Todopoderoso. Así que se me viene a mente la misericordia que tenía Jesús con la gente. Aun cuando Él ofrecía una mejilla y le daban en aquella, Él inmediatamente, automáticamente, daba la otra. Entonces, en este caso, Daniel tenía toda la autoridad para que matara a los astrólogos, magos, hechiceros y toda esta clase de gente. Y eso es lo que me impacta, que Daniel le dice: no lo maten, no lo maten, yo voy a discernirles el sueño. Aquí podemos ver la misericordia viva de Dios en el corazón de Daniel. Daniel, un tipo único, un tipo que no tenía comparación con la otra gente. Y aún así dice la palabra que él no quería que lo llamaran grande. En un versículo él menciona y le dice: yo soy igual que todos. De su boca salía, pero la gente sabía que no era igual que todos, era diferente. Pero
ahí es la humildad. En ocasiones usted no necesita hablar, sino que sus actos van a hablar por usted. Y ese era Daniel. Y reveló el sueño, reveló lo que estaba pasando. Y los versos que leímos, que dice: y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Pero esto es algo, lo que pasa después, es algo, se puede decir, diabólico de parte del enemigo, que quería hacerle daño a Daniel, pero Dios permitiéndole. ¿Para qué? Para que Daniel pueda fortalecerse aún más. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Después de esto, dice que Daniel se encuentra con la noticia que dan el decreto que al que adore a otro Dios, que el que esté en otras situaciones que no sean dioses de ellos, iba a ser metido al foso de los leones. Y por eso la palabra en esta noche es: vas a salir ileso. Vas a salir sin ningún rasguñón. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel no dio su brazo a torcer con los mandamientos de esta gente, sino que la palabra del Señor dice que él oraba 3 veces al día. O sea, ya tenía un tiempo separado para Dios. Y venimos en esa misma línea, con el mismo mensaje en estos días, que debemos separarle un tiempo a Dios. Dios no te está pidiendo todo el día, pero te está pidiendo las primicias, lo mejor, lo primero. Que Él sea lo primero en tu vida. Que no le des las migajas, sino que le des lo primero, lo mejor. Y cuando digo lo mejor, no se trata de mucho, sino de calidad. Y cuando tú le das calidad al Señor, el Señor ahí se agrada. Cuando Abel y Caín y Abel entregan sus ofrendas, se dice que Caín pudo haber entregado más. Y Abel entregó capaz que menos. Pero ¿sabe cuál fue el secreto? Que Abel entregó lo mejor y lo primero. Y Caín capaz que entregó migaja, aún mucho. Y eso no le interesa a Dios. Un ejemplo, hay muchos millonarios, tienen un ejemplo, $2 millones, ¿sí? Y le entregan $500,000. Pero hay otro que tiene $10, pero de esos $10 se los entrega todos. El Señor ve con más agrado al que le entregó $10 que al que le entregó $500,000. ¿Por qué? Porque Él ve corazones, Él no ve lo exterior. Y el Señor siempre analizó a todos estos hombres de Dios desde su corazón en primer lugar, para ser llamados hijos de Dios. Y esta no fue la excepción de Daniel. Daniel, un tipo que tuvo para matar aún a los magos, astrólogos y a todos estos tipos. Pero ¿qué pasó? La misericordia de Dios vino. Él dijo: no lo hagas, no lo hagas. Y después de esto, en el verso 22 dice: mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Aquí ya podemos ver el proceso que lo metieron a Daniel en el foso de los leones. Pero cuando estaba en el foso de los leones, se dice que no solo vieron a Daniel, dice que vieron a uno semejante al Hijo de los dioses, a uno semejante al Altísimo, al Eterno, que estaba peleando y cerrando la boca de los leones. Yo en esta noche te quiero decir: te han metido al foso de los leones, te han metido a la cueva,
pero el Señor va a meter su mano y va a cerrar la boca de los leones y te va a dar autoridad aún para hollar serpientes y aplastarle la cabeza a escorpiones, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. El rey no tenía ninguna intención de meterlo al foso de los leones. Ya había dado un decreto, pero lo metió. Aún reyes, gente selecta, seleccionada, puede ser que te quiera, puede ser que te estime, pero él no metió su mano para sacar a Daniel. El único que metió su mano fue Jehová de los ejércitos. Gente te va a decir: yo te amo, yo te quiero, pero no va a estar dispuesta a meter la mano en el foso de los leones. El único que va a estar dispuesto a meter la mano en los fosos de los leones es el Altísimo, el Eterno, uno parecido al Hijo de los dioses. Santo, gracias, oh Espíritu de Dios. Que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Entonces la pregunta en esta noche es: ¿el Señor te ha sacado de muchos problemas? ¿El Señor ha metido su mano para que los leones no te devoren? Ese Dios que le está diciendo amén, ese Dios al cual tú le confías todo, está aquí en esta noche y te está diciendo: hijo, no pongas tu confianza en hombre, aún en el rey que te estima mucho, no, solo en mí. La palabra del Señor dice que aún al que hace todo justo, eso se le cuenta como basura, porque el único justo se llama Jehová de los ejércitos. Aún el que se cree más perfecto, la palabra de Dios dice que se le cuenta como basura, como migaja. No hay perfecto en esta tierra. El perfecto es el que vive en nosotros, el Eterno, el Shaddai, el que libró a Daniel de los leones. Ese es nuestro Dios. Gracias. Gracias. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Este verso 28 es muy importante. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Tú vas a prosperar, tú vas a salir adelante, claro que sí, pero sin antes pasar por el foso de los leones. Tú primero tienes que pasar por el foso de los leones. Tú primero tienes que ver a esas bestias que te quieren comer, para que después prosperes en los reinados que Dios te va a dar y a entregar. No sé a quién le estoy predicando en esta noche. Verso 28. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Dice Daniel, capítulo 6, verso 28.
Ahí nos dice Daniel capítulo 6, verso 1. El 28 es el último. Daniel tuvo que pasar el primero, el segundo, el 20, 27, hasta llegar al 28. El Señor no te lo va a entregar en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el... Él te lo va a entregar en el 28 cuando tú ya pases tu proceso. Cuando veas a esas bestias abriendo aún su boca, pero ahí viene el Hijo del Dios Altísimo, el que es similar al Hijo de los dioses, y cierra la boca de los leones. Esto me impactó. Esto es algo que es una ley, es un código. No es el primer versículo, es el 28, el último. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Capaz que la gente que solo vio el 28 dijo, no, Daniel ya prosperó y está reinando. Pero hay gente que no vio el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay gente que no ve esos versículos. Hay gente que solo ve cuando estás en el 28. Pero cuando estás en el 1, en el 2, la gente se olvida de ti. La gente te deja tirado. La gente no quiere caminar contigo. Pero cuando estás en el versículo 28, la gente te ama y te quiere. Pero yo te tengo una buena noticia. Que el que va a estar contigo no solo va a estar en el 28. El que va a estar contigo va a estar desde el 1 hasta el 28. Ese mismo Dios el que te estoy predicando en esta noche. No te desanimes por tu proceso. No te desanimes cuando estés en el foso de los leones llorando y gritando. Porque cuando clames y grites, va a venir el Altísimo y va a cerrar la boca de los leones. Santo Padre, gracias. Qué maravilloso es el Señor. Amén. El 28. Aquel número 28 se te va a revelar en esta noche. Ese número 28 ya está tocando tu puerta. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Se dice que estos reinados de Darío, de los persas, era uno de los más poderosos de la antigüedad, de la historia. Usted lo puede descubrir. Y aún Daniel prosperó en esos reinados. Entonces usted no depende de gobierno, usted no depende de reinado, usted no depende del rey, usted depende del Dios Altísimo. Aquí nadie se iba a imaginar que Daniel iba a ser colocado en lugares altos en estos reinados. El único que creyó en Daniel en ese momento fue el Dios Altísimo. Después todos lo dejaron botado. Aún su familia, no apareció nadie. El único que apareció por ahí fue el rey. El único. Ahí no apareció nadie. Su familia, ni su esposa, nadie. El único que apareció ahí fue el Dios Altísimo y por ahí el rey. Pero se fue, ese rey se fue. El mismo rey fue que lo metió al foso de los leones. El único que estaba ahí era el Altísimo. En esos momentos no va a aparecer nadie. Pero ya cuando estés en el verso 28, ahí van a aparecer todos. Pero aún así, dales el privilegio que aparezcan. Porque Daniel aún a los magos, astrólogos, no les deseó la muerte. La misericordia de Dios estaba revelada en la vida de Daniel. Un tipo que se le reveló el Dios Altísimo. Y yo te quiero animar en esta noche que vas a llegar al verso 28, pero tienes que pasar los versos anteriores. Pero no te preocupes, no tengas miedo, no te desanimes, no te desalientes, porque en los versos anteriores Dios va a estar contigo, Dios te va a guiar, Dios te va a fortalecer, aún Dios te va a dar esas fuerzas del búfalo, dice la palabra. Solo avanza, solo sigue. Y algo importante, Daniel no se avergonzó de su Dios. Dice que Daniel, sabiendo el decreto que ya se había dado, Daniel fue a lugares altos. Dice que él oraba en su ventana, se puede decir un segundo piso, tercer piso. Él oraba, él no tuvo
miedo. Dice que su mirada estaba en dirección a Israel, a Jerusalén en este caso. Entonces Israel representa a Dios mismo. La ventana de Daniel estaba con miras a Jerusalén y Jerusalén representa a Dios. La ventana de Daniel no estaba con mira al occidente, ni al este, ni al... No. La ventana de Daniel estaba con miras a Jerusalén, a Israel. Y Israel es el mismo Dios Todopoderoso. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público, dice la palabra. Eleva un fuerte aplauso al Rey. Gracias. Vamos, dáselo unos 10 segundos más al Rey. Él está aquí. Ese que te va a sacar de las garras del oso está aquí. Así como sacó a Daniel de los leones, Él te va a sacar a ti. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. ¿Cuántos creen que Dios va a pelear por ustedes? Algo importante. La gente no va a estar ahí, pero el mejor va a estar ahí. Entonces no necesita de la gente. Solo avance, continúe. La palabra del Señor también dice que estando Jesús en una región que habían muchos locos, endemoniados, en la aldea, si no estoy equivocado, de Sarepta. Y dice que Jesús llega por ahí y la gente le dice: Jesús, ¿vienes en son de paz o vienen en son de juicio? Y Jesús, como siempre, Él demostraba con hechos y casi no con palabras. Jesús dice que mandó a unos demonios, a unos cerdos, a unos puercos, y estos puercos se fueron aún al barranco. Y la gente tuvo miedo porque dijo: Jesús, por favor, ándate de aquí. Porque si Jesús se hubiera quedado, a toda esa gente hubiera liberado. Pero ¿qué pasó? Jesús no insistió. Jesús se fue. Jesús se fue. Pero hay otra aldea que se llamaba Capernaum. Y en esta aldea dice que Jesús hizo la mayoría de milagros, aún más que en su ciudad, aún más que en Belén. ¿Por qué? Dice que en Capernaum la gente se aglomeraba, la gente estaba dispuesta a hacer lo que Jesús quisiera. Aún Jesús dice que predicaba desde las barcas a la multitud porque era mucha la gente. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Que la aldea que estuvo primero lo rechazaron. Él se fue. Aún en Nazaret lo rechazaron. Él se fue. Pero donde fue valorado, ahí Jesús hizo la mayoría de milagros. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel valoró la presencia de Dios. Daniel no se avergonzó del Dios que tenía. Dice que su mirada estaba hacia Israel, hacia Dios. Aún sabiendo el decreto. ¿Qué hicieras si tú supieras el decreto que te van a meter al foso de los leones? ¿Vas a caminar? ¿Vas a seguir? Capaz que muchos no. Pero los que estamos aquí, ustedes sí están dispuestos. Y aunque no lo puedan sentir en su exterior, Dios mismo le va a dar la fuerza para que ustedes en ese foso de los leones puedan continuar. Santo Padre. Gracias.
La Biblia se relaciona en su totalidad. No hay sombra de variación en la Biblia. La Biblia se conecta desde Génesis hasta Malaquías, de Malaquías a Mateo y de Mateo a Apocalipsis. Justamente hoy día en la tarde estuve viendo una noticia, no sé si ustedes la vieron, puede ser que sí, puede ser que no, pero dice que alguna gente de la élite allá en el Oriente quiere modificar la Biblia, quiere añadirle letras a la Biblia, quiere añadirle historias a la Biblia, y ya están queriendo hacerlo. Pero la palabra del Señor dice que ni se añadirá ni se quitará nada de la Biblia. Entonces, estos hombres lo pueden realizar, pero les va a venir juicio de Dios. Pero aún es necesario, aún es profético todo esto que está aconteciendo, porque sabemos que estamos en tiempos finales. Primera vez en la historia que se escucha esto, que quieren modificar las Escrituras. Entonces hay gente que quiere ver letras, hay gente que solo quiere ver teoría, pero los hijos de Dios, los que le creen al Eterno, nosotros aún no viendo, lo creemos. Primero creemos para luego ver. ¿Cómo puede ser posible, dicen los científicos? Justamente estaba escuchando. ¿Cómo puede ser posible que los científicos digan por qué está suspendida la Tierra sobre la nada? Nada la sostiene. No tienen explicación y no va a haber explicación para eso. Una esfera que está dando vueltas, algo que está sin que nada lo sostenga, eso solo Dios lo puede hacer. Y ese mismo Daniel, quiero seguir por esta línea, el mismo Daniel, el mismo Josué, el mismo Jesús y todos estos hombres de Dios, primero creyeron y luego vieron. Aquí hay algo impactante que está en Daniel capítulo 3, verso, Santo Jesús, Santo, verso 25. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin atadura, sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron, digan conmigo, salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que en el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo cabello se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Esta historia está atrás de la historia de Daniel, una historia similar a la de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que tampoco se arrodillaron ante las estatuas de Nabucodonosor, tampoco rindieron cultos a dioses paganos, sino que mantuvieron su fe en el Dios Altísimo. Y lo que me impresiona aquí es que ni los pelos se le quemaron, ni aun su ropa olía a humo. No había evidencia que estos hombres estuvieran en el horno de fuego. Por eso va a haber gente,
cuando te vea ya en lugares altos, cuando te vea en el nivel 28, va a decir, pero ¿cómo así consiguió esto? ¿Cómo así está con tantos bienes, con tantos carros? ¿De dónde sacó esto? Y mucha gente va a inventar, va a decir, está metido en cosas ilícitas, está en cosas que no vienen al caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Dios Altísimo no necesita ayuda del hombre. El Dios Altísimo es Dios Altísimo. No necesita ayuda de nosotros. Justamente yo he testificado que en ocasiones nosotros hemos querido ayudar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando quieres ayudar a Dios? No se llamaría Dios. Dios se llama Dios porque Él lo hace todo. Él es eterno. Él es altísimo. Entonces, no trate de ayudar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel no ayudaron a Dios. Ellos clamaron a Dios. Algo muy diferente de ayudar y clamar. Y yo le estoy predicando a gente que no le ayuda a Dios, sino que le clama al Dios Todopoderoso. Gracias, oh Espíritu de Dios. Santo, santo. Esa es la mejor manera de terminar tu día, que antes que caiga el sol hayas recibido tu victoria.